Gracias por estar con nosotros. Esperamos que este fin de semana haya sido de descanso, de meditación, que ustedes hayan podido descansar y hoy estén con todas las ganas para empezar una nueva semana y empezarla muy bien al lado de nuestra querida Maffer con mucho conocimiento. Vamos a participar dentro de esta nueva capacitación virtual. Esperamos que todos ustedes estén con todas las pilas puestas para que todo este conocimiento sea asimilado y les sirva a ustedes en su profesión diaria y que tengan todas las herramientas para convertirse junto a Poliestudios en un docente todoterreno. La capacitación anterior del día viernes habíamos hablado con Maffer acerca del rol del docente en la educación virtual, la figura del maestro, reconocimos cómo es un docente virtual. Hoy vamos a hablar acerca de las experiencias del docente virtual, un tema muy importante. El día miércoles vamos a hablar acerca de la enseñanza digital y cerraremos con broche de oro con el tema el rol del docente digital, una enseñanza de calidad. No se pueden perder estos temas que les van a enriquecer mucho para su carrera profesional y sobre todo para su crecimiento personal y social. No se olviden que al finalizar estas capacitaciones, ustedes pueden adquirir una certificación por 40 horas académicas, la misma que les sirve para realizar ascensos profesionales, concurso de méritos y oposición del Ministerio de Educación y sobre todo para su crecimiento profesional, social y laboral. Es muy importante que nuestros docentes se capaciten diariamente para que tengan las herramientas necesarias para poder llevar adelante su trabajo. Y más ahora que estamos en una nueva realidad en la educación virtual, tenemos que estar capacitados y tenemos que tener todo el ánimo y todo el ñeque para ayudar a nuestros estudiantes a que se adapten de la mejor manera. Para el pago de tu certificación por 40 horas académicas, puedes hacerlo a través de la cuenta corriente Produbanco número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios por Polinet SA. El número de RUC 179 274 174 2 001. El costo por esta certificación es de $20 o si prefieren una certificación diaria por 4 horas académicas, pueden hacer el depósito por $5 en la misma cuenta que ya les había mencionado. No se olviden que nuestra metodología de trabajo para este encuentro virtual es la siguiente. Debes poner una recomendación en nuestra fanpage de Facebook, Formación Continua Poliestudios, escribir 3 comentarios durante la videoconferencia que va a mostrarnos Maffer el día de hoy. Estos comentarios deben resumir lo que vas aprendiendo y también a nosotros nos sirven como constancia de tu asistencia. Así que no olvides poner tus 3 comentarios. Y lo más importante, comparte este webinar con un grupo de amigos y hagamos que nuestra comunidad virtual sea más grande. Sin perder más tiempo, Maffer, te doy la bienvenida. Buenas tardes, te escuchamos. Puedes abrir tu micrófono y poner tus diapositivas. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, para mí es un gusto compartir nuevamente con ustedes. En esta ocasión, pues, hablar un poquito acerca de las experiencias que vamos adquiriendo en nuestra formación de docentes. En este caso, pues, en el ámbito virtual. Como lo mencionó Fer, ya trabajamos en cuanto al rol del docente, conocer un poquito su historia, cómo se va desarrollando este proceso dentro de nuestra formación virtual, formación que en un determinado momento pues no esperábamos, pero que realmente ha sido gratificante para cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a empezar. Un saludo para cada uno de ustedes, un abrazo a la distancia, saludos desde Sarumo. Les cuento que está haciendo calor, ya nos está haciendo calorcito, ya no estamos con tanto malestar en lo que es frío. Bueno, espero que ustedes estén bien en casita con sus familias y la temática a trabajar hoy es experiencias de docente virtual.
¿Por qué la temática de experiencias en cuanto a la formación que actualmente tenemos, ¿no? En cuanto a la virtualidad? El tema surge pues con la finalidad de irle dando continuidad a todos los webinars que hemos venido dando y porque es importante que nosotros dentro de este proceso vayamos identificando en qué punto nos ubicamos, en qué aspecto consideramos que estamos, ¿no? Entonces, aquí la importancia y la interrogante a su vez de conocer acerca de esta temática. Bueno, comenzando con la webinar, pues las nuevas tecnologías y la enseñanza virtual es uno de los grandes retos a abordar dentro de un proceso de convergencia en el que se combina un trabajo presencial en el aula o en el laboratorio, con la enseñanza a través del Internet, mismo que permite minimizar limitaciones de espacio, tiempo y exige un tipo de enseñanza convencional, flexibilizando procesos de aprendizaje y aprovechando al máximo los recursos tecnológicos digitales. Pues bien, es verdad, nosotros en salón de clases, cuando estamos dentro de un proceso normal, ¿no? De lo habitualmente convencional que hemos tenido todo este tiempo, pues hemos ido ya acoplando estas herramientas como los TICs. Y bueno, no solo en el aula, sino que también en el trabajo de laboratorio, pero lo importante es que no es ajeno a nuestra formación. Cuando lo hacemos dentro del aula, pues se lo ha implementado con un focus que ha permitido de alguna manera proyectar un material adicional para complementar el proceso de clases. Anteriormente con los proyectores en láminas de acetato, pero pues eran herramientas que de alguna manera trataban de ir un poquito más allá de lo que se acostumbra a trabajar en clases, ¿no? Eran complementos realmente necesarios para nosotros, o de pronto utilizar el laboratorio de cómputo para ir complementando y aprovechando cada uno de los procesos. Pero, ¿por qué topamos este punto? Y es porque tenemos que darnos cuenta que las herramientas tecnológicas nos han venido acompañando durante todo nuestro proceso de formación y no son ajenas a todo lo que estamos trabajando hoy en día. Sí nos sorprendió un poco cambiar de un momento a otro el sentido, la dirección de un proceso de aprendizaje, pero no es algo que nosotros desconocíamos. De pronto sí costó un poquito crear un aula virtual o trabajar en una plataforma que realmente no sabíamos de qué manera iba a responder. Costó crear una sala para que estudiantes ingresen y nosotros podamos dar clases. Costó buscar herramientas y alternativas para poderles enseñar a los chicos, pero costó en el sentido de poder adaptarse y querer buscar un poquito más no porque se lo desconocía. Partiendo de este punto, pues podemos decir que la experiencia del docente virtual se enfoca en dar respuesta a varias necesidades educativas de hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos ya desde muy pequeños a los niños utilizando teléfonos, tablets. Entonces, no es algo que nos permita estar ajenos a lo que nosotros venimos trabajando, sino que más bien estamos fortaleciendo espacios donde ya tenemos que ir enfocándonos. Tenemos niños desde inicial, por así decirlo, con verlos, ¿no? Interactuando, manejando. Entonces, esa es una de las experiencias que nosotros tenemos con mayor prioridad. Dar respuesta a una necesidad dentro de nuestra sociedad actual. ¿Esto qué implica? Implica cambiar la imagen de la enseñanza, fundamentalmente centrada en el profesorado. ¿Para qué? Para que podamos dibujar entornos de enseñanza diversificados donde se comience a considerar el papel del estudiante en cuanto al conocimiento, la evaluación y la comunidad. Cuando nosotros empezamos este cambio en cuanto a la educación virtual,
surgieron muchas preguntas, dudas en cuanto a los padres de familia porque no sabían de qué manera sus hijos iban a aprender. Incluso la desconfianza porque no sabían cómo iba a ser el proceso evaluativo ni cómo íbamos a reaccionar como comunidad, refiriéndonos a todos los actores dentro del proceso de enseñanza. Pero cuando se fue avanzando, poco a poco en el proceso se identificaron varias falencias y estas falencias de alguna manera resultaron positivas para que en lo que es régimen costa pues se pueda dar un proceso diferente. Pero ¿qué experiencia se sacó de esto? De este primer proceso, por así decirlo, que le vivieron nuestros compañeros de la sierra, se sacaron un sinnúmero de experiencias. Experiencias positivas, experiencias negativas, pero ¿qué fue lo que pasó? Nos empujó a todos, tanto docentes como de Sierra y Costa, sin descartar lo que es pues, Amazonía y nuestras islas, a fortalecer conocimientos, a que nosotros nos vayamos formando día a día y surgieron un sinnúmero de alternativas. En su momento sí generó un poquito de frustración y pienso que es una de las experiencias negativas de todo este proceso. Pero ¿cuál es lo más gratificante de todo esto? Que nosotros encontramos una respuesta a la necesidad que se requería. Hubiera sido fácil de pronto coger y decir, este año no estudiamos, pero sin embargo nos acoplamos o nos adoptamos a un ámbito que ya se viene trabajando, porque la docencia a nivel virtual en este campo es algo que no se dio recientemente, sino algo con lo que hemos venido fortaleciendo y capacitando y formando a muchos profesionales que han tenido la oportunidad de demostrar que dentro de la formación virtual pueden darse excelentes respuestas. La idea es que cada uno de nosotros nos metamos en este papel, en el papel de cambiar de imagen al enfoque educativo, de encontrar varios entornos dentro del proceso de la enseñanza y sobre todo tener en cuenta que este proceso es integrativo porque todos formamos parte del mismo. Sobre todo porque nos relacionamos directamente con los estudiantes, con el conocimiento a impartir, con procesos de evaluación y autoevaluación con el fin de dar un resultado 100% positivo en nuestra comunidad. ¿Cuáles eran las expectativas, las experiencias que como docentes se generaban? ¿Cuáles eran estas interrogantes que de alguna manera nos hacían tener hasta cierto punto temores? Pues bien, estas expectativas y experiencias se basan en un proceso continuo en cuanto a la formación, ya que profundiza el conocimiento en cuanto a la enseñanza de los educandos, mediante el trabajo académico, investigativo, innovador, donde involucra a sus participantes en programas especiales de formación. La educación virtual va más allá en cuanto a procesos de horas de planificación, elaboración y búsqueda de herramientas que permitan un modelo de enseñanza diferente al tradicional. Puede que se involucre un poquito más de tiempo, puede que de alguna manera nosotros estemos buscando alternativas en cada situación que tengamos de clase, pero lo importante de todo esto, me ayudan con los micrófonos, por favor, gracias. Lo importante de todo esto es que dentro de nosotros se ha desarrollado, se ha fortalecido un proceso investigativo, porque yo no puedo ir a dar una clase en relación al entorno virtual con una sola herramienta. Tengo que buscar varias alternativas que me permitan llegar a mis educandos y de esa manera yo no puedo planificar una clase tradicional, sino una que se acople al proceso en el que actualmente estoy. Estamos hablando de la palabra innovador. Innovación tiene que ver con algo activo, con algo de búsqueda constante, con algo que no me va a dejar simplemente sentada en decir, he cumplido mi clase y con eso estoy satisfecho. No. Nosotros constantemente estamos buscando, analizando, organizando y sobre todo dando estrategias que permitan que mi estudiante pueda asimilar y profundizar sus conocimientos en base a la enseñanza.
no todos asimilan el conocimiento de la misma manera, entonces esto me empuja a dar más del 100% dentro de mi formación. Ahora, el docente virtual posee muchas cualidades, cualidades que nos permiten enfocarnos en varios puntos, cualidades que nos permiten conocer más y valorar todo aquello que se hace. Cuando inició todo este proceso de educación virtual, como les mencionaba, muchas eran las interrogantes, muchos eran los miedos, limitaciones y temores, donde padres de familia pues mencionaban de que cómo van a trabajar los docentes, no van a hacer nada, pero no. Dentro de todo este proceso se pueden destacar un sinnúmero de cualidades que cada uno de nosotros hemos venido adquiriendo. Por ejemplo, dentro de nuestro entorno virtual es importante conocer enfoques pedagógicos y tendencias en cuanto a la educación moderna. Ya no estamos en un enfoque tradicional, ya no estamos en un proceso mecánico, estamos todos los días innovando. Todo es actual, todo cambia, todo se planifica, todo se mueve. Yo no puedo llegar a mi clase el siguiente día con el mismo concepto, con las mismas estrategias, con las mismas herramientas, con la misma metodología. ¿Por qué? Porque estoy en un entorno virtual y este me empuja a que yo busque estrategias, que sea algo novedoso, que sea algo que me permita llegar a mi estudiante. No solo coger el libro, el texto y decir, bueno, vamos a trabajar en la página 12 del libro. No. Nosotros ahora en aulas virtuales implementamos videos, implementamos recursos como foros, como chat, como actividades que incluso permiten interrelacionarse a nuestros estudiantes y de esa manera generar nuevas alternativas. Nuestras clases no se pueden basar simplemente en el texto, en una hoja de contenido. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la oportunidad de implementar nuevas herramientas y estrategias. Resulta que dentro de aula yo tengo un estudiante con necesidad educativa y sé que voy a dar un tema que probablemente él no asimile igual que sus compañeros. Tengo estrategias dependiendo del año de estudio, crear un cuento, mostrar diapositivas de la manera más dinámica como para que él comprenda. Fue un recurso audiovisual. La idea es que yo no me limito a simplemente mostrar el texto porque yo necesito que mi estudiante con necesidad educativa asimile el conocimiento, no al 100% como sus compañeros, pero que sí se quede guardado en él lo que yo quise impartir en mis estudiantes. Otro punto a considerar y una gran experiencia es que interactuamos con diseñadores de programas durante la etapa de montaje y posteriormente puesta en escenarios del curso. Cuando hablamos de este punto, es que la mayoría de nosotros buscó un curso de formación en cuanto a herramientas, en cuanto a metodologías, en cuanto a creación de aulas virtuales, a planificación, y descubrimos un sinnúmero de herramientas que nos sirven para trabajar y organizar nuestro trabajo diario dentro del aula. Qué sé yo, planificaciones, actividades, recursos que acompañen a dichas planificaciones. Crear un aula virtual en un inicio genera mucha expectativa, temor y muchos pues con experiencias negativas por el hecho de que se genera un poquito de frustración por no manejarlo al 100%, pero todo esto hace que nosotros hagamos que nosotros busquemos, ¿verdad? Este tipo de diseñadores o programadores o formaciones que nos lleven a complementar nuestro proceso y podamos crear este tipo de escenarios educativos para nuestros chicos. Otro punto es que nos apropiamos de metodologías y estrategias virtuales en cuanto a disciplina, basándonos en dos puntos específicamente. Cuando hablamos de disciplina, pues nos podríamos enfocar una al comportamiento dentro del aula y el otro a disciplina en cuanto a materia. A qué área corresponde, a qué materia fortalece, no fortalece y si de pronto hago un trabajo interdisciplinario con otros compañeros. ¿Por qué me apropio de metodologías y de estrategias virtuales? Porque como les mencionaba, no puedo llegar simplemente a hacer un recorte de la página del libro y decirles a mis niños que vamos a trabajar en esa página. No, yo me apropio de varias estrategias y alternativas que me permitan implementar conocimiento.
Yo no puedo seguir mecanizado dentro de un mundo que me da un sinnúmero de alternativas y estrategias para poder dar una clase. Ya, nosotros tenemos que realmente direccionarnos un poquito más en conocer cuáles son los conocimientos que realmente nosotros debemos darles a los chicos, que realmente debemos implementar, que realmente debemos aprovechar. Entonces, cuando hablamos de apropiarnos de las estrategias virtuales en cuanto a metodología, según la disciplina que se trabaje, nos referimos a eso, a buscar a cada materia, a cada área, lo que realmente le corresponde, lo que realmente nos va a ayudar a fortalecer el proceso y va a ser comprensible para nuestros estudiantes. Ahora, partiendo desde el otro punto disciplinario, yo no puedo decir o puedo tener miedo de tener el pensamiento de que no voy a poder manejar un aula virtual porque los chicos se van a parar o porque los chicos no van a estar quietos o porque no van a estar prestos a atender la clase. No, eso va a depender mucho de nosotros. Porque topo también la disciplina en el ámbito de comportamiento. Esta partecita de aquí me resultó realmente importante porque se enfoca a estrategias metodológicas. Una que se direccione al área de estudio y otra que se direccione al comportamiento. Si mi estudiante apaga la cámara, si mi estudiante constantemente me dice, se fue el internet, se conecta, se desconecta, y ya veo que esta acción es repetitiva, algo está pasando. O de verdad es el internet o yo estoy fallando como docente. Si yo no pongo reglas primeramente dentro de mi aula, no tengo el control de la misma. Segunda, si yo no motivo a mi estudiante a que permanezca en aula, el estudiante va a querer apagar la cámara, no va a querer estar en clase, va a decir, ya se cumplió la hora, tenemos que desconectarnos. Y la idea no es esa. La idea es que el estudiante se sienta motivado a preguntar, a consultar y que diga, me gustó, está bonita la clase, profe, aún no nos desconectemos, o que me quiera quedar al último y preguntarle a la profe si hay algo más del tema, algo adicional. Entonces, a eso se direcciona este enfoque. Y qué bonita experiencia de que nosotros podamos complementar la formación de nuestros chicos desde esa manera. En el momento en que yo siento que mi clase perdió la importancia que mis estudiantes están con esta acción, realmente soy yo la que estoy fallando. Entonces, no. Tenemos que apropiarnos de nuevas herramientas, estrategias y metodologías que nos permitan fortalecer este ámbito. ¿Sí? El siguiente es participar de procesos en cuanto a planeación, diseño, evaluación de modelos educativos y metodología. Resulta que en este tiempo estamos trabajando en base a un portafolio. Portafolio que tiene lineamientos que debemos respetar, participación de padres de familia, presentación, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros somos partícipes de estos diseños de evaluación, de estos modelos educativos y metodologías, etcétera. Pero yo no me puedo detener simplemente a este diseño evaluativo y a esta metodología. Considero que tenemos que ir más allá. Estamos trabajando en base a proyectos, pero independientemente del trabajo que hizo el estudiante, la exposición, el portafolio, eh, una receta, un experimento, la cajita, etcétera. Independientemente de todas estas alternativas que se les dio, yo me enfoco en saber qué aprendió mi estudiante. Pregunto, consulto. Recordemos que en este tipo de procesos que se dieron, a lo mejor hubo una participación en un 80% de papitos. Entonces ahora yo quiero descubrir qué aprendió mi estudiante. Quiero saber de qué manera él razona ante este tipo de actividades. Entonces yo voy implementando un poquito más a ese diseño de evaluación que me da mi institución educativa. Voy implementando un poquito más a ese modelo educativo y de esa manera evito que cuando ya tenga que dar clases a mi estudiante le choque un poquito ver el contenido y no trabajar con el mismo proceso que he venido trabajando. Entonces esa es como que una sugerencia para cambiar esta visión y no generar frustración en nuestros niños o adolescentes porque realmente es algo que no se quiere. Que en cuanto ellos vayan a ver conocimiento, pues les choque este cambio o reacción. Y por último, pues tenemos que conoce y desarrolla habilidades de manejo en cuanto a las TIC. Anteriormente les había dicho que no desconocemos del todo
lo que es el uso de las TICs. A muchos no les ha gustado, genera un poquito de miedo, de frustración, pero a medida de que vamos conociendo, vamos desarrollando y fortaleciendo estas habilidades en cuanto a su manejo y aplicación. Y eso es algo realmente importante porque nos da la oportunidad de crecer en el ámbito personal y profesional. Nosotros también tenemos hijos en casa y nos ha tocado irnos acoplando a este proceso, capacitándonos, conocer para poder ayudarles a, en cuanto a lo que estamos haciendo. Vamos a continuar. Otra de las experiencias nos indican, si la enseñanza se entiende como la construcción